Bueno, gente, estamos una vez más en la playa de Anaquena, la hermosa playa de Rapa Nui, donde el primer rey que los trajo a esta isla, los condujo hasta aquí, Hotu Matua, condujo a su pueblo en 3 embarcaciones relativamente pequeñas que venían de su isla polinesia de origen, y aquí desembarcaron con una estructura ya incorporada de 7 clanes. Esos 7 clanes no estaban unidos y no irían a estarlos aquí, ya que se distribuyeron rápidamente las tierras y las divisiones eran bastante férreas. Había que pedir permiso, a veces bajo pena de muerte, para atravesar las tierras de otro clan, y se establecieron como bordes perimetrales, una especie de pequeñas montículos de piedra que arriba tenían una calavera, lo que nosotros consideraríamos hoy en día la señal de peligro, ¿no? La calavera de algún animal, posiblemente también de algún ser humano, para significar que, bueno, era peligroso pasar más de ese límite. Aquí desembarcaron entonces este grupo de polinesios que no encontraron, por supuesto, resistencia ni ninguna tribu indígena, y se asentaron aquí hasta que, después de la muerte de Hotu Matua, el primer rey que parecía tenerlos unidos, a pesar de las diferencias entre los clanes, las diferencias entonces salieron a la superficie, y ahí comenzaron de a poco las guerras intestinas, que, como ya les expliqué anteriormente, con la superpoblación y la falta de recursos que iban acabándose con el crecimiento precisamente poblacional, entonces se embarcaron en una guerra intestina fratricida que, bueno, iba a significar el fin prácticamente de esta cultura. Claro que en el siglo XVIII llegarían los europeos con su carga de enfermedades, ratas y esclavitud, que era lo que esparcían por todo el mundo en aquellas épocas. Y bueno, no fueron inmunes a esas cosas tampoco. Las ratas causaron un desastre ecológico, y enfermedades. Las enfermedades causaron que murieran en grandes números los Rapa Nui. Y la esclavitud, si bien tal vez no fue como en otros lugares, la sintieron también aquí. Y entonces esos tres factores, juntos con el mestizaje, hicieron que fueran perdiendo su cultura, la riqueza de su lengua, sus tradiciones, y que finalmente quedaran transformados en lo que son hoy. Un pueblo que busca su identidad en esa grandiosidad del pasado, en los moais, verse reflejados en esa cultura que produjo orgullosamente tanto los moais como petroglifos, como una rica mitología. Los europeos en el siglo XIX se establecieron acá, los ingleses más precisamente, ya con permiso del gobierno chileno de la época, ya que la isla pertenecía ya en aquel entonces a Chile. Establecieron una empresa de producción lanar. Las ovejas terminaron de devastar el ecosistema, que ya venía muy golpeado, y la empresa esta tomó prácticamente de rehenes a los Rapa Nui y los convirtió nuevamente en esclavos. Finalmente el contrato de esta empresa fue destruido, no antes de que pasaran algunas décadas, pero no llegó al final, porque estaba previsto para mucho más tiempo. Fue interrumpido por el gobierno de Chile, precisamente cuando llegaron a sus oídos los maltratos y las vejaciones de esta compañía inglesa. A partir de ahí,
los Rapa Nui pudieron, hasta el día de hoy, bajo la influencia, bajo la esfera de Chile, continuar con su cultura, reconstruirla, no perderla definitivamente. Y solo tal vez el turismo en los últimos años le ha dado una especie de resurgimiento y un interés en el mundo externo, también para que aquí se conservara lo poco que quedaba. La mayoría de los moais están derribados, producto de las guerras intestinas. Solamente 12 plataformas han sido reconstruidas y los moais restituidos a sus lugares. Y nos queda la profunda tristeza de no haber conocido lo que fue aquella cultura en su auge, en su plenitud. Tal vez no hubiésemos deseado verlas con sus miserias intestinas, que llevaron a su catástrofe inicial, mucho antes de que se metieran los europeos, cuya incursión aquí fue bastante tardía en relación a otras partes del mundo. Pero nos hubiese tal vez gustado ver cómo era esta cultura en su época más dorada. Vemos ahora los vestigios, nos lamentamos que no esté viva en el sentido de como lo era en el pasado, y que haya sido tan influenciada por otras culturas y tan devastada, que hoy lo que vemos son lo mismo que con los moais, solamente un vestigio.